Ya están empezando a ingresar los invitados. Aprovechamos de dar la bienvenida a quienes se están empezando a sumar. Vamos a partir en un par de minutos, esperando a que se sumen todos quienes se inscribieron y están interesados en participar, que a veces entendemos que necesitan un par de minutitos, así que vamos a esperar. Aprovecho de saludarlos, Diego, Rodrigo, Rodolfo, Javier, ¿cómo están? Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos, sí. Buenos días. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, Con la gracias. marraqueta no tan crujiente hoy día. La Marraqueta no más crujiente, qué bajón el partido, compadre. Qué bajón. Ya 2 partidos seguidos, terminando sobre la hora con un resultado no tan favorable como lo esperaba. Pero bueno, Sí, pero con tanto cambio esperábamos otra cosa. Por lo menos resultó sí, bueno, hay esperanza. medianamente eso. Sí, Hay estaban esperanza. hartos todavía. Sí, exacto, exacto. Ya, ¿les parece que esperemos a las 9:05 y partimos con lo que nos convoca? Que hay harto que conversar. Estamos con un tema bien relevante, Perfecto. así que ahí nos vamos a entretener. Ahí Valeria nos saluda por el chat. Buenos días, Valeria. Buenos días, buenos días. Ignacio también, saludando, Ignacio Muñoz. La idea, bueno, aprovecho de invitar a todos a participar activamente. Pilar, Trinidad, bienvenidas. Magdiel, Panamá. desde Panamá, buenísimo. Bienvenido a Panamá. Álvaro Matezuela también nos saluda. Muy buenos días. Una manera interesante de partir el día conversando de estos datos relevantes. Estamos con invitados de lujo además. Así que aprovechar esta instancia. Buenos días de Asunción, Paraguay. Rolando. Bueno, bienvenido a ¿Cómo Paraguay. le fue a Paraguay ayer? ¿A Paraguay ayer? Buena pregunta. A ver. Espero que bien, Ramón. Ganó 1-0, le ganó 1-0 dice. a Venezuela. 1-0 a Venezuela, sí. Estaba fácil, Bueno. estaba fácil. Pero era que en Venezuela y me retar. Seguramente hay, así que... Bueno. Buenos días, Llegando, Catalina. muy buenos días. Catalina Infante y Catalina Gómez saludando. Fernando Arancilla saludando de Santiago. Gustazo. Ahí con el primer chileno. Claro. Eso. Los chilenos nos estamos despertando lento, Claro. dado el partido de ayer. Sí. Oigan, bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de dar inicio para aprovechar el tiempo. En primer lugar, dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan. Tenemos hoy día un tema, como he comentado, súper importante, motivado en gran parte por las conversaciones que se han estado dando, por los documentales de Creepy Line y de Social Dilemma, que ha sido un temazo porque ha visibilizado cosas que bueno, algunos venimos conversando y filosofando hace un rato, porque la verdad que el tema de la pertenencia, la privacidad y el uso de los datos es algo muy relevante, de lo que tenemos que tomar conciencia, de lo que tenemos que educar. Hoy en día la tecnología llegó para acompañarnos, las empresas nos están vendiendo productos, muchos hablan de que el producto somos nosotros, los datos que estamos generando, y en ese sentido entra un montón de temas
que tiene aspectos legales, por supuesto, y también componentes tecnológicos que vamos a ir abordando en profundidad. Quiero partir agradeciendo a nuestros partners que nos acompañan el día de hoy. Proyectum, consultora líder en Latinoamérica en gestión exitosa de proyectos. Chocale.cl, el primer medio de comunicación centrado en el consumidor. Medio de comunicación económico centrado en el consumidor. Y la Universidad del Desarrollo. Quiero partir presentando a Rodrigo Sandoval. Rodrigo es pionero en Chile en investigación y desarrollo de inteligencia artificial avanzada, especializándose en tecnología cognitiva y automatización de procesos high performance. Es CEO y fundador de Resolver, centro de I+D+I, High-Tech, líder en Chile en inteligencia artificial, además de investigador y profesor de pre y posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile durante más de 25 años, dictando cátedras relacionadas a la computación evolutiva, estrategias avanzadas de desarrollo de software, transformación digital, Big Data, Machine y Deep Learning, entre otros. Y también nos acompañan personas del equipo de Keri Allende, CMS Keri Allende, en particular Diego Rodríguez, quien es socio, y Rodolfo Leiter, abogado también asociado en CMS Keri Allende, quienes forman parte del equipo de tecnología, medio y comunicación, invitados de lujo, así que a nombre de Gux y Resolver, quienes estamos organizando, Resolver y CMS Keri Allende, quienes estamos organizando, les damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Este seminario o webinar se va a componer de tres partes principalmente. La primera, Rodrigo nos va a introducir en los temas relacionados al uso de la inteligencia artificial, y luego Diego y Rodolfo nos van a introducir hacia la realidad legal, el estado del arte en términos legales de todo esto. Así que, sin más preámbulos, los dejo con el primer expositor, Rodrigo. Se me olvidó la tercera parte final, que es obviamente la más importante de toda la conversación. O sea, la idea de estas dos introducciones es poder entrar en las profundidades y los detalles de estos temas para que luego podamos resolver todas las dudas y generar una conversación rica. Así que está súper abierto el chat para que vayan dejando todos sus comentarios y sus dudas. Así que, bueno, los dejo con Rodrigo para que nos presente su visión del asunto. Excelente, muchas gracias Pablo, muchas gracias por la invitación y por supuesto un gran saludo a todos los asistentes. Justamente hay una serie de documentales, tanto en Netflix como en otras plataformas, que han ido despertando algunos de los temas que finalmente los que estamos metidos más en tecnología venimos viendo ya hace una buena cantidad de tiempo, que tiene que ver con el uso de los datos de las personas, de los usuarios, de las distintas plataformas, tanto plataformas de redes sociales como plataformas de e-commerce o de búsqueda o lo que sea, y cómo eso impacta en cómo estas plataformas y cómo eventualmente el ecosistema tecnológico interactúa con nosotros en el día a día. Pablo lo dijo, digamos, de alguna forma bastante expresiva, que en algunos sentidos se siente que nosotros somos el insumo y en realidad no somos finalmente los clientes, obvio. En la mayoría de las plataformas donde nos dan un servicio gratis, finalmente estamos siendo parte del producto que finalmente estas plataformas le venden a los anunciantes. El clásico esquema de los avisos publicitarios que nos llegan en Facebook, en Instagram, en cualquiera de las plataformas que estamos utilizando. Entonces, justamente hoy día vamos a hablar de qué es lo que hay detrás. Yo efectivamente tengo un foco un poco más orientado a lo que es la tecnología y qué es lo que hoy día puede hacer la tecnología detrás de todas estas plataformas y detrás de todos los servicios finalmente gratuitos que estamos utilizando. Y justamente Diego y Rodolfo les van a contar los aspectos legales que hay detrás de esta realidad. Así que vamos a partir con una introducción. Y una introducción tiene que ver con qué es lo que vemos en los medios sociales, qué es lo que nos toca entender, percibir finalmente, qué es lo que aparece en nuestro feed cuando nos conectamos y vemos el muro de Facebook el stream de Instagram, qué es lo que nos aparece. Entonces, yo les voy a poner aquí dos noticias. Una noticia A, que habla de un tema de cambio climático, de que efectivamente hay temperaturas promedio equivalentes a lo que teníamos hace algunos años atrás, que es una noticia, y otra noticia del Banco Mundial, que celebra las medidas económicas
se han tenido durante esta situación pandémica en Chile, que finalmente van a hacer que la contracción no sea tan grave. La pregunta que la van a lanzar, ustedes pueden tener en este momento un formulario. ¿Cuál de esas noticias tú crees que es verdad? Vamos a dar muy poco tiempo, unos 30 segundos, 45 segundos, para que vayan contestando. Y de nuevo, muy rápidamente, ustedes, ¿cuál de estas noticias creen que es verdad? La A, del tema de medio ambiente, la B, de las medidas económicas, ¿las dos son verdad o en realidad ninguna? Y les damos unos segundos más. ¿Cuánta gente tenemos? Casi 60. Finalizamos Perfecto. Sí, yo creo que estamos para que veamos los resultados. compartiendo entonces los resultados. Ahí estamos. Entonces, hay gente que dice que la A es verdad, gente que dice que la B es verdad, otros que dicen A y B, y hay un 21% que dice que ninguna es verdad. Ninguna es verdad. Ok. Entonces, les voy a contar que ninguna es verdad. Ninguna es verdad. La primera, respecto al tema del cambio climático, la verdad es que cuando partimos cuando partimos la pandemia y ya veníamos con varios países, sobre todo en Asia, que venían con confinamientos intensivos ya desde principio de año, empezaron a salir algunas noticias de que estábamos mejorando las condiciones climáticas, pero finalmente está una noticia que salió ahora la semana pasada, del 7 de octubre, que dice que septiembre del 2020 ha sido el mes más caluroso de que se ha registrado en el mundo. Por lo tanto, la realidad es, a pesar de todo el confinamiento, porque obviamente el confinamiento de algunos meses, aunque sea de nivel global, no hace lo suficiente para revertir décadas de efectos sobre el cambio climático. Así que evidentemente es una noticia que de alguna manera era esperanzadora, pero no era lamentablemente verdad. Y por otro lado, justamente hay una proyección de que salió en el diario financiero, no es tan reciente, pero efectivamente que el Banco Mundial prevé una contracción del 4,3% para Chile. No está 100% actualizado con todos los temas, pero finalmente hay una contracción económica en todos los países, pero en Chile ya se viene arrastrando, como ustedes bien saben, por distintas situaciones grandes que hemos vivido hace ya un año. Entonces, la pregunta quizá fundamental es ¿por qué tendemos a creer las primeras dos noticias? ¿Por qué tendemos a creer? Y efectivamente hay muchos, o sea, hay fenómenos que se han estudiado y se determina de que nosotros tendemos a creer, tendemos a no cuestionar información que muchas veces calza con nuestras creencias, calza con nuestros paradigmas, o viene de autoridades en las cuales nosotros confiamos, o sale al menos planteado que el origen son aquellas autoridades en las cuales confiamos. Y hay un estudio que se realizó en conjunto con 3 universidades del Commonwealth, particularmente una de Inglaterra, otra de Irlanda del Norte y otra de Australia, donde en particular hay 3 grandes grupos digamos, de comportamiento, por decirlo así, en relación a la susceptibilidad o a la persuasión, y está la gente que tiende a ser más temeroso, tiende a ser más introvertido. Estos no son clasificaciones absolutas y totalmente categóricas, pero que hay gente que justamente le cree a las fuentes de autoridad o eventualmente acciones de terceros en los cuales nosotros confiamos, y tendemos efectivamente a no cuestionar la información que viene de esa fuente. En segundo grupo están los aptos sociales, que son aquellas personas que son persuadidas cuando todo lo que ven es consistente con lo que ellos creen de antes o con eventualmente actos previos. De alguna manera hay un antecedente que los predispone a creer algo. Y finalmente están los que se llaman malévolos, literalmente es como lo describieron en este estudio, que son los rebeldes. Finalmente no le creen a nada. Ahí donde, en este grupo donde nacen
los movimientos, por ejemplo, los antivacunas o los terraplanistas, que justamente plantean escenarios conspiracionistas donde las autoridades, todo lo contrario, en vez de creerle a las autoridades o a las figuras de autoridad o las figuras de referencia, dicen, ellos nos están tratando de engañar, por lo tanto yo no voy a creer nada. Y ellos normalmente son influenciados por el efecto contrario, como dice el estudio, son influenciados por la escasez de los antecedentes, eventualmente. Entonces, ¿qué es lo que dice justamente este estudio? Que todos los que estamos aquí, todos nosotros, algunos un poco más, otros un poco menos, dependiendo de nuestras características personales, tendemos a creer cierta información que estamos viendo en los medios en los cuales nos conectamos, que pueden ser medios de noticias o derechamente los medios sociales, que normalmente son la fuente de información diaria o al menos doméstico diaria que tenemos hoy en día. Entonces, si nosotros somos efectivamente influenciables por alguna de estas características, porque efectivamente yo puedo caer en la categoría A o en la B o en la C de cada uno de estas descripciones de los estilos de persuasión o de susceptibilidad a creer en la información, eventualmente alguien me podría entregar información regularmente que influye en mis decisiones, que influye en, por ejemplo, mi voto político, que influye en mis acciones domésticas, que influye en la toma de decisiones de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo que yo puedo tomar, porque justamente me veo influenciado o de alguna manera afectado por la información que me llegue. Y eso podríamos decir que es lo que hacen la mayoría de las redes sociales, de los medios sociales. Como ustedes saben, cada persona que se conecta a Twitter, cada persona que se conecta a Instagram, cada persona que se conecta a Facebook, cualquiera de estos medios, ve un feed, ve un muro, digamos como le quieran llamar, ve una lista de posts de distintos orígenes, de páginas que seguimos, de personas a las cuales seguimos, que va a ser distinto para cada uno de nosotros. Justamente detrás, cada uno de estas redes sociales tiene un algoritmo que determina qué es lo que te va a mostrar. Y ahí, en eso que te va a mostrar, es donde corremos el riesgo de ser influenciables. Pero para que realmente fuésemos influenciables, eventualmente alguien tiene que conocer esas características, tiene que entender quiénes somos. Y si bien es cierto, yo puedo decir que gente cercana a mí, mis familiares, mis amigos cercanos, algunos de mis colegas, pueden conocer algunas de mis características personales y a lo mejor hacer un diagnóstico rápido y ponerme en alguna de esas tres categorías, la realidad es que muchas veces son los mismos medios sociales los que conocen estas características de cómo nos movemos. En el fondo, conocen por nuestras preferencias. ¿Qué es lo que publicamos? ¿Qué es lo que reposteamos? ¿A qué le hacemos like? ¿Qué es lo que miramos? Y no solamente qué es lo que miramos, qué es lo que nos detenemos a mirar, porque si efectivamente tú estás haciendo un scroll rápido, estás haciendo una pasada rápida por tu feed de Instagram, eventualmente tú te detienes 2 segundos más en una foto y efectivamente la aplicación de Instagram o la que corresponda sabe que tú te detuviste con un poco más de tiempo y le pusiste atención. Y eso lo incorpora en armar un modelo muy sofisticado, muy complejo, donde incorpora para cada uno de nosotros, los usuarios, que dentro de estas redes sociales, desde el momento que abrimos una cuenta, estamos identificados. O sea, al menos estamos identificados con un email. Y nos dan información que de alguna manera nos promueve la interacción. Si yo tengo ciertos intereses, yo tengo ciertos paradigmas, yo tengo ciertas creencias, hay creencias contrarias, hay paradigmas contrarios, hay temas distintos que eventualmente no me van a ser de interés y no me van a fomentar el interactuar en la red social. La red social se alimenta mientras más interactuemos, mientras más posts de nuestros contactos, de las páginas que seguimos, veamos, mientras más veces nos conectemos al día. Por lo tanto, las redes sociales, el algoritmo de entregarte información está orientado a darte lo que más te llama la atención, es darte no lo que eventualmente más te va a informar, no lo que va a cambiar tu manera de pensar, sino que lo que más te va a llamar la atención porque le interesa tenerte activo. Eso es un poco el concepto que se ve a aquellos de ustedes que vienen motivados por la aparición de este documental de Social Dilemma. Justamente muestra cómo las distintas redes sociales en distintas personas pueden incluso generar un nivel de adicción.
porque el nivel de adicción está fomentado por ese streaming de noticias que sabe que te van a interesar. Para dar un ejemplo, que justamente aquí partimos los primeros minutos hablando del partido de ayer. Y hago el paréntesis del partido de ayer entre Chile y Colombia. Y yo me voy a confesar, yo lamentablemente no veo fútbol, no sigo el fútbol, no lo odio, no digo, no, pero no lo sigo, en realidad no lo sigo. Y justamente, desde esa perspectiva, las redes sociales que yo frecuento no me aparecen noticias de fútbol. Por lo tanto, eventualmente yo ni siquiera, si no hubiese escuchado los goles aquí, pues yo vivo en una zona de departamento, si no hubiese escuchado los goles de mis vecinos, no me habría enterado de que efectivamente Chile había en algún momento hecho algún gol. Entonces, evidentemente, eso funciona igual en los medios sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Todo lo que me va a mostrar es lo que la plataforma ha determinado que me hace reaccionar. Y lo que no me hace reaccionar, lo que no me interesa, lo que no le hago like en forma regular, me va a dejar de mostrar en forma progresiva y eventualmente va a desaparecer. Movimientos como los antivacunas, movimientos como los terraplanistas, se alimentan de ese tipo de cosas. Efectivamente, si hay alguien que tiene la duda que la Tierra es redonda y está tratando de verificar que hay información de que la Tierra correctamente es plana, va a buscar algo en YouTube. Y en YouTube le van a aparecer videos. Y una vez que diga, me gustó este video, lo que va a hacer YouTube es que le va a mostrar avalanchas de esos videos y va a dejar de mostrarle videos de Carl Sagan hablando de el cosmos y hablando de que efectivamente vivimos en un sistema solar con planetas redondos, o digamos esféricos. Entonces, eso es un poco lo que está ocurriendo hoy día. Ahora, desde un punto de vista práctico, de nuevo, cada una de estas plataformas de redes sociales tiene todos estos datos. Y más allá de que no nos hace una suerte de escáner psicológico, esto es nuestro escáner psicológico. ¿Qué es lo que publicamos? ¿Qué es lo que miramos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a un post en particular? ¿A qué le hacemos like? ¿Con qué reaccionamos? ¿Qué cosas buscamos en Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter? ¿Qué cosas andamos buscando? Eso arma una suerte de perfil. Y de nuevo, en el Social Dilemma se plantea de que este perfil es el que influye el algoritmo de las cosas que nos muestra cada una de esas plataformas. Sin embargo, hay un caso de otro documental que se llama Nada es privado, que se llama, en inglés se llama The Great Hack, también está en Netflix, para aquellos que lo quieran ver, donde sale el caso de una empresa, de una consultora basada en Londres, que se llama Cambridge Analytica, que en años recientes ya dejó de funcionar, o por lo menos dejó de funcionar con ese nombre por una serie de condiciones medias polémicas en las que estuvieron envueltos. Pero hay documentación correcta que dice que Cambridge Analytica influyó en la votación para el Brexit, para la salida de Gran Bretaña del grupo europeo. También influyó en elecciones, tanto la de Trump con Clinton, como incluso a nivel de senador en Estados Unidos y de otros varios países. En el documental salen varios casos. ¿Qué es lo que te muestran esos casos? Y yo creo que eso es lo interesante. Es un salto más allá de el considerar estos datos personales y utilizarlos para alimentarte, no solamente con el streaming de noticias que a ti te van a interesar, sino que particularmente con fake news, a propósito que se ha vuelto más popular el término recientemente. Lo que hacía Cambridge Analytica no era solamente lo mismo que hacen los medios sociales de presentarte información que te va a estimular y que te va a fomentar a reaccionar con la plataforma, sino que además te tira noticias que son falsas, como las que yo puse al principio. Y te va a poner noticias que son editadas de una forma tal que suenan creíbles, que incluso calzan con lo que eventualmente yo voy a creer, alteran números, alteran condiciones, alteran conclusiones, las ven desde un lado específico y con eso potencialmente te influyen en ciertas decisiones políticas. Es el caso de Cambridge Analytica. Entonces, si nos damos cuenta que hay dos grandes casos, y justamente si agregamos el tercer documental que está por ahí en YouTube, que se llama The Creepy Line, y que habla un poco más del caso de Google y varios de los buscadores, como se supone que había una declaración de principio de Google que do no evil, de no hacer ninguna maldad, y efectivamente ellos, como dice en el documental, han ido superando esa línea, digamos, media perturbante, para ir al lado donde eventualmente te influyen de nuevo en la página de cuando tú haces una búsqueda en Google. A ninguna persona necesariamente le sale el mismo resultado en la primera página, porque va a depender de nuevo de nuestras preferencias. Entonces, redondeando,
todo esto con lo que estamos interactuando hoy día son modelos, son algoritmos basados en técnicas de inteligencia artificial, algunas que no son tan novedosas, otras tienen algunos aspectos bastante novedosos, como por ejemplo incorporar la interpretación de imágenes, la interpretación de video, la interpretación de comentarios en texto natural, que efectivamente determinan algunos de estos aspectos, algunos de estos atributos tuyos, de que tú tienes preferencia sobre ciertos paradigmas o de que tú eres influenciable de esta forma. Y la diferencia entre las plataformas de medios sociales que te estimulan con Cambridge Analytica, que derechamente te pone noticias que son falsas para alterar tu información, es lo que de alguna manera nos pone hoy día en un punto de una encrucijada social, legal, tecnológica, que es única, yo creo que en toda la historia de la humanidad, o al menos en la historia reciente, donde eventualmente nos estamos enfrentando a condiciones que son llamativas, que cuesta entender cómo efectivamente uno como ciudadano de la calle puede defenderse, cómo puede, si están vulnerando algún tipo de derecho, porque finalmente trae la pregunta fundamental. Si todo esto, si estas plataformas en las cuales con las cuales estoy interactuando y que están capturando toda esta información mía, que están haciéndome una radiografía de mis preferencias y de mi susceptibilidad, ¿es correcto o es legal? Y con esto yo le doy el pase a mis colegas, a Diego y a Rodolfo, para que nos cuenten algunos de estos aspectos desde la perspectiva justamente legal. Super. Oye, gracias Rodrigo. Mira, antes de entrar al tema legal, ¿no es cierto?, el tratamiento en Chile que existe sobre esta materia, que es un tema que puede ser un poquito más árido para la gente que nos está escuchando, quiero hacer una breve introducción. Y para hacer esa introducción voy a volver un poquito al documental del que estamos hablando, que justamente le da el nombre a este webinar, ¿ah?, que es el Social Dilemma. Para los que no vieron el documental, básicamente trata sobre los efectos de las redes sociales en la gente, ¿ya? Y los efectos negativos. Yo creo que ya todos sabemos más o menos cuáles son los efectos positivos, que si estar conectado con gente, informarse, conseguir trabajo, etcétera. Pero este documental lo que hace es que habla un poco de los efectos negativos, ¿ya? ¿Y qué deberíamos entender por redes sociales? Redes sociales son, ¿no es cierto?, aplicaciones o páginas de internet que conectan a la gente a través de la información, ¿ya? Y el concepto de información creo que es el clave acá, porque aquí vamos a llegar a la data, que es lo que yo quiero hablar, ¿ya? Ahora, el documental dice algo bastante certero, ¿ah?, y creo que es clave. Dice básicamente que estas plataformas, estas redes sociales, al ser gratis, ¿dónde está entonces o qué es lo que están buscando? ¿Cuál es el producto? ¿Ah? Y el documental dice de nuevo, de manera aceptada, dice, mira, el producto, si es gratis, el producto eres tú, el usuario, ¿ya? Y en particular, el usuario es nuestra información, ¿ya? Yo creo que eso es algo que quizás todos más o menos sabíamos, ¿ah? Cuando empezamos a utilizar Facebook, y antes de meternos a Facebook habíamos estado, qué sé yo, en Falabella y queríamos comprar una zapatilla, no la compramos, y después, de manera misteriosa, la zapatilla aparecía todo el tiempo, ¿no es cierto?, en la página de Facebook, y decíamos, bueno, algo hay acá, ¿no es cierto? Y esto todavía cada vez más evolucionado. A mí hace poquito compré unas barras de un productor chileno, y después en Instagram aparecía el dueño de la fábrica dándome las gracias por haber comprado su barra, ¿ya? Entonces nosotros sí más o menos tenemos una noción de que efectivamente nuestra data se utiliza. El clic que hace el documental es que básicamente nos muestra de que esa información que nos entregamos, y que entregamos de manera gratis, al final del día estamos pagando algún costo más o menos indirecto por esa información. Porque al conocernos, después ya nos van a pasar vía publicidad, ¿ah?, nos van a hacer publicidad de ciertos bienes que nosotros vamos a terminar adquiriendo. Entonces, al final del día, sí existe un desembolso, ¿ah? Y eso sin entrar siquiera a hablar de posibles hackeos, ¿ah?, que pueden existir por la información que uno entrega. Uno entrega muchísima información, ¿ya? Ahora, nosotros siempre estamos pensando aquí en redes sociales, ¿ah?, pero en realidad uno entrega información a muchísimas páginas de internet. La gracia o el tema que tienen las redes sociales es que, como el mismo documental muestra, a través de algoritmos hacen que nosotros nos mantengamos ahí, ¿ah? Y al mantenernos ahí es más y más y más la información que entregamos, ¿ah? Básicamente estamos diciendo, cuando tuiteamos, estamos diciendo desde dónde estamos tuiteando, ¿ah?, o dónde comimos, etc. Entonces es más información, la información que uno entrega, que sé yo, el día cuando uno va al gimnasio de repente y dice, bueno, ¿tenés algún antecedente médico?
y pone ahí, sí, mira, tuve un infarto, qué sé yo. Pero todo eso es información, y es información sensible. Por Rodolfo un rato más va a hablar sobre qué deberíamos entender de información, ¿ya? Así que está eso. Y hoy día, como decía, estamos más conscientes de que esa información en realidad la estamos entregando y hay un costo por ello. El documental de lo que no habla, y que es justamente lo que queremos tratar, no habla de la regulación que existe sobre la materia. ¿Ah? Y en Europa se ha avanzado mucho en la materia, y eso permite que la gente tenga un grado de control sobre la información que entrega. ¿Ah? Y es bueno que la gente sepa. ¿Ah? En Chile el estándar y el control que tenemos sobre la información es muy bajo, pero va a aumentar. ¿Ah? Vamos a tener más derechos sobre esa materia. Hoy día tenemos prácticamente ni uno. ¿Ah? Rodolfo lo va a explicar como digo bien, pero sí existen iniciativas importantes que permiten que tengamos mayor control sobre nuestra información. Ahora, como sucede siempre con derecho y tecnología, la regulación siempre va atrás de la tecnología, que avanza muchísimo más rápido. Pero es bueno tener noción, ¿no es cierto?, de cuáles son nuestros derechos. Ahora, no basta eso. ¿Ah? Lo que la ley en Chile o en otros países, porque veo que hay gente, ¿no es cierto?, de Panamá y Paraguay, no basta eso, también es importante la educación que tengamos sobre el tema, ¿ya? No vamos a hablar de eso más en esta presentación, la educación va a depender de cada uno, pero sí quizás tres tips importantes que yo en esta materia. Uno es revisar bien en el fondo qué tipo de aplicaciones necesitamos, ¿ah? Porque realmente uno tiene el teléfono lleno de aplicaciones y le alimenta permanentemente de información, y uno quizás podría dar 2 pasos hacia atrás y decir, bueno, en realidad, ¿qué necesito? ¿Ah? De verdad. Lo segundo es, y aquí quizá un poquito más, hay que dedicarle algún grado de tiempo, pero en las configuraciones de estas aplicaciones o páginas existe la posibilidad de que uno limite de manera importante quién va a acceder a mi información, ¿no? Y también creo que es algo que cada uno irá a hacer. Eso no va por el lado de la legislación, eso va un poco por el lado de la educación que tiene cada uno sobre la materia. Y lo tercero, y que sí se comenta en el documental, y que al menos algo que yo hice después de verlo, es chequear cuánto tiempo paso en el teléfono. ¿Ah? Y existen, de hecho, los mismos teléfonos tienen la funcionalidad que te permite ver, bueno, cuánto tiempo has pasado en el teléfono. ¿Ah? Entonces, ahí hay creo que tres temas del orden como educación, que fue lo que tengamos en mente. Y lo último, antes de darle la pasada a Rodolfo, es que probablemente este tema se aborda, por lo que ha dicho Rodrigo, por lo que nosotros, se aborda mucho desde el punto de vista del usuario, ¿ah? De quien entrega la información. Yo imagino que en este webinar hay mucho emprendedor también, hay mucha gente que recopila datos. Hoy día, para todos los emprendimientos que tienen algún grado de tecnología importante, probablemente la data es el insumo más importante, ¿no? Entonces, a esa gente también es bueno transmitirle que tienen que tener mucho ojo con la información que recopilan, ¿ya? Y cuando digo mucho ojo, hay algunas medidas prácticas que quizás podemos abordar con más detalle más adelante, pero básicamente tienen que ver bien qué información están pidiendo, ¿ya? Hay información que quizás no es relevante y que se está pidiendo igual como por default, porque en realidad el de mañana me puede servir para otra cosa, pero tienen que entender hoy día la data, la gente está cada vez más consciente de la importancia de esa data, y yo digo, mira, es un ferro caliente, ¿eh? Porque si tú no tienes medidas de seguridad y resulta que tienes información, qué sé yo, médica de tus clientes, eso va a ser un riesgo. Entonces hoy día la data efectivamente te da poder, te da posibilidades de integrar, ¿no es cierto?, nuevos negocios, etcétera, pero también te deben entender que existe un riesgo asociado al uso de esa data, ¿eh? Así que uno, ver bien qué información se está pidiendo y para qué, ¿eh? Y si no es necesaria quizás prescindir de esa información. Y lo segundo también es que no miren en menos las políticas de protección de datos, ¿eh? O la política de uso, ¿eh? Es algo que en el fondo que yo veo muchas veces que llegan gente a nuestra oficina y pescan una y la copiaron de otra página de internet y no aplica. Entonces, ese es un documento súper importante que tienen que tener en mente, ¿eh? El día de mañana, y aquí ya me estoy yendo a una parte quizás un poco más técnica, pero aprovecho de comentarlo igual, el día de mañana, si ustedes van a vender esa compañía y tenía mucha data,
Va a llegar un abogado que ponemos en nosotros u otro y vamos a ver, bueno, ¿y cómo accediste a esa información? Y voy a ver tu política de privacidad de datos y voy a ver, oye, ¿sabes qué? Esta data no está autorizada para utilizar esta data. Así que en realidad yo no le puedo dar un valor porque la tienes de manera ilegal. ¿Ah? Y eso, si el día de mañana tú vas a vender tu compañía, te va a afectar en el precio. ¿Ah? Entonces es muy importante que a los emprendedores que tengan mucho ojo con la información que tienen, la data que tienen, ¿ah? Y cómo la están recopilando. Así que con esta introducción un poco larga, le paso la palabra a Rodolfo, que es nuestro experto en CMS en materia de protección de datos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a irnos más en detalle respecto de la regulación de protección de datos. Ya Diego nos dio una buena introducción de por qué es importante tener mucha atención respecto a cumplir la ley y tener una buena política de protección de datos en tu empresa, pero lo que queremos con nosotros transmitir es decir, ok, hay una cantidad de datos importantes que se recopilan de nosotros, ya sea de plataformas web, aplicaciones, o simplemente comprando en Internet. ¿Y cuál es la base jurídica, por ejemplo, en Chile, vamos a ver algunos ejemplos en Sudamérica también, para procesar esos datos? En Chile, el marco regulatorio, y no los quiero aburrir, es la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada. Es una ley de 1999, muy antigua, de hecho fue la primera en Sudamérica, y si bien el proyecto de ley iba muy bien orientado, la ley que terminó siendo publicada y promulgada, no digamos que fuera más fuerte o de las mejores elaboradas. La ley de protección de los derechos de los consumidores también regula, por ejemplo, asuntos como el marketing directo, y la Constitución Política de la República de Chile sufrió una modificación, si no me equivoco, hace 2 años atrás, donde se incorporó la garantía a la protección de los datos personales. Ese es el marco regulatorio general. Hay más leyes, hay regulaciones específicas respecto de datos ligados a la salud, pero son materias que no vamos a ahondar en este webinar. Este marco regulatorio, como ya lo decía, es muy débil hoy, muy débil. Y hay un proyecto de ley que busca robustecerlo fuertemente en Chile. Y lo que busca alcanzar son medidas o estándares similares al GDPR. O sea, este proyecto de ley va a establecer nuevas definiciones, va a crear la Agencia de Protección de Datos Personales, va a crear la posibilidad de crear un modelo de prevención de infracciones, hay un nuevo catálogo de infracciones, o sea, se empiezan a enumerar qué tipo de infracciones generan qué tipo de multas para tu empresa, y también hay un procedimiento administrativo para hacer valer este tipo de consecuencias. Lo que quiero resaltar en este proyecto de ley es que la importancia que hay en la creación de una agencia de protección de datos, porque al final, ¿de qué sirve una ley que te garantice algo si es que tú no puedes ejercerlo? A modo de ejemplo, por ejemplo, tú compras un producto en Falabella que te costó 20.000 pesos y no te llegó defectuoso. El costo de hacer valer de ejercer tu derecho de consumidor ante un tribunal es mucho mayor que iniciar un juicio, o sea, que al final el costo de irte a un juicio para hacer valer esos 20.000 pesos es mucho mayor que los 20.000 pesos de por sí. O sea, al final, haciendo un balance, dice, ok, pierdo mucha más plata y tiempo en irme a juicio con Falabella por 20.000 pesos que haber perdido esos 20.000 pesos y lo das como simplemente un costo un día, o sea, ya lo das por perdido. La importancia de la creación de la Agencia de Protección de Datos es que es un órgano que va a velar por tus derechos y al cual tú puedes establecer una reclamación y ellos se encargan de que se cumplan tus derechos, ejercer las multas y que se cumplan los derechos en favor de los titulares de estos datos y los ejerzan. Entonces, hay distintas aproximaciones en la región. Si bien Europa tiene un marco general respecto a esto, en Sudamérica no somos Europa, no tenemos una alianza como la Unión Europea, y las aproximaciones son diversas. En Chile, como pueden ver, Chile no tiene nada. Argentina ha avanzado bastante en este tema. Colombia, Perú, Uruguay y Brasil tienen distintas aproximaciones, y la verdad, en Chile no hemos quedado atrás, siendo que somos de los países que han funcionado como hub en términos de tecnología para el desarrollo de empresas tecnológicas. ¿Qué viene con la nueva legislación? Bueno, la nueva legislación, como decíamos, trae nuevas definiciones, la creación de la agencia, pero lo más importante y 2 conceptos que queremos tratar en este webinar es que hoy en Chile solamente existe la figura del responsable de los datos personales y no la figura del encargado, y el proyecto de ley crea esta figura, y regula fuertemente también el proyecto de ley el consentimiento. ¿Por qué es importante la figura del responsable y el encargado? ¿Por qué? Porque tú como, por ejemplo, pyme, sé que hay gente que tiene una pyme o está desarrollando un negocio en particular,
tiene que tener muy claro, y con la nueva ley tiene que tener clarísimo de que ellos pueden ser o responsables o encargados de los datos. El responsable es cualquier persona, natural o jurídica, o sea, una empresa o nosotros como personas de carne y hueso, a quien le compete decidir acerca del tratamiento de datos personales, o sea, quien toma la decisión respecto de qué hacer con esos datos personales. Y el encargado es quien procesa estos datos por instrucciones del responsable. Para que ustedes entiendan, tratamiento de datos personales, según la definición legal, es cualquier acción que sea almacenar, transmitir, procesar, es cualquier tipo de operación. Entonces, si por ejemplo, ustedes son una empresa en que se encargan de proveer servicios de almacenamiento de datos, ustedes no están recopilando los datos directamente de los titulares de estos datos, sino que ustedes probablemente, como una empresa o una universidad, les dicen, tú, empresa, almacéname estos datos. Entonces, tus deberes como encargado van a ser muy distintos a los de si fueras un responsable. Y tu relación va a ser una relación contractual con el responsable. O sea, mucho ojo respecto de qué son y qué derechos tienen que otorgarle a las personas. Eso es muy importante, y esta figura se crea con la nueva ley de protección de datos en Chile. Si son de otros países, obviamente, también tienen que tener mucho ojo respecto de si ustedes son responsables de datos, de la cuestión de los datos personales, o son los encargados, o sea, ustedes procesan por instrucciones de terceros. Y para procesar datos, como decía Diego, necesitas una base legal para procesar datos personales. O sea, la ley te regula la forma en que tú puedes procesar datos personales. Hoy en Chile, la ley señala de que los datos personales el tratamiento de datos personales solamente puede efectuarse si es que la ley u otras disposiciones legales lo autorizan o el titular consienta expresamente en ello. Ahí todos decimos, perfecto, o sea, nadie puede procesar mis datos si es que no tiene mi consentimiento. Pero si uno da un paso más atrás, se da cuenta de que, ok, ¿cuántas veces me han pedido el consentimiento para procesar mis datos en una transferencia, una transacción electrónica o ingresando a un sitio web o cualquier cosa? Ahora, no son muchas, la verdad. La verdad es que la ley quedó muy débil por los últimos párrafos, porque las excepciones se convirtieron en la regla. La ley dice, no requieren autorización el tratamiento de datos personales que provengan o se relevante de fuente accesible al público, aquellas que sean de carácter económico, financiero y bancario, pero lo más importante es el último párrafo, que señala, tampoco requerirá esta autorización el tratamiento de datos personales que se realicen en personas jurídicas privadas, empresas, para el uso exclusivo suyo, de sus asociados y de las entidades a las que están afiliadas con fines estadísticos, de tarificación u otro beneficio general de aquellos. Esta es la excepción más grande que tiene la ley de protección de datos en Chile y que al final ampara muchos de los procesamientos que se generan hoy en Chile sin el consentimiento de los titulares. Al final las excepciones se han vuelto la regla en Chile. Lo que busca el proyecto de ley en Chile es cambiar este escenario. Es no solo regular el consentimiento, el que va a tener que ser libre, informado, específico, va a tener que otorgarse de manera inequívoca, o sea, que no quede ninguna duda de que se otorgó el consentimiento para ese procesamiento, sino que también regula otras formas de acceder a esa información, las cuales te señala que no va a ser necesario el consentimiento cuando las obtengas de fuente accesible al público, cuando tengas, por ejemplo, un interés legítimo, cuando vayas, o cuando sea necesaria la celebración o ejecución de un contrato. Entonces, la forma en que tú obtengas estos datos a futuro con la nueva ley va a ser, la legitimidad de este uso de información va a ser de distintas fuentes. ¿Cuál uses? Va a ser muy importante que tú tengas claro de que solamente vas a poder ocupar una en ciertas circunstancias y otras para determinadas circunstancias específicas. Es muy importante de que ustedes revisen bien bajo qué base de licitud se van a amparar a futuro para procesar esos datos personales si es que son una empresa que está se está desarrollando y que quiere procesar grandes volúmenes de datos a futuro. Hoy en Chile, como les decía, la ley les permite procesar los datos dependiendo de si son datos ordinarios o sensibles bajo ciertas circunstancias específicas. Y para hablar de los otros, de personas, o sea, nosotros que entramos a páginas web a comprar o accedemos a redes sociales, lo más importante es cuáles son nuestros derechos al final. Bueno, la nueva ley de protección de datos va a establecer derechos específicos, regulados, y un procedimiento para hacer ejecutar esos derechos. Te va a otorgar una serie de derechos como, por ejemplo, el acceso, la rectificación, la cancelación, la posición, el derecho al bloqueo transitorio y el derecho a la portabilidad. Todos estos derechos tú los vas a poder ejercer directamente ante la empresa. Las empresas van a tener un plazo de 15 días para
responder ante estas solicitudes. Van a ser procesos gratuitos, al menos rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El acceso va a ser gratuito una vez al trimestre, así se estableció en el proyecto de ley. Entonces, tú no solamente vas a poder acceder y preguntarle a una empresa, ok, ¿qué información tienes de mí? Y por favor, mándame toda la información que tengas de mí, sino que vas a poder ejercer un derecho de rectificar datos que estén erróneos, cancelar, o sea, que estas empresas dejen de procesar tus datos si que tú quisieras, o oponerte al tratamiento de una empresa si es que lo hiciera y te dices cuenta de que lo están haciendo. Y en la práctica, o sea, ¿cómo funciona esto? Si nosotros nos vamos al GDPR, o sea, la legislación más fuerte en materia de protección de datos, nos metemos, por ejemplo, a la política de privacidad y cookies de SARA, estos son simplemente 2 screenshots de la política de privacidad de SARA. Y te explican claramente quiénes son, para qué usan los datos, por qué lo usamos, con quién compartimos los datos. No quiero que lo lean, simplemente para que vean cómo lo regula, cuáles son tus derechos, con qué finalidad tratamos tus datos. Te explican claramente cómo y cuáles son tus derechos, cómo utilizan los datos y cuáles son tus derechos en este sentido. Y la política la pueden bajar desde SARA, es mucho más larga que esto. Y es súper clara en lenguaje sencillo. En Chile, si tú te metes a cualquier página, por ejemplo, de retail, en la Polar, lo que ustedes pueden encontrar es que la privacidad de datos y lo referente a la legislación son un par de líneas, o unas 6 líneas que regulan de que ellos pueden acceder a sus datos en virtud de la ley 19.628, y que pueden compartir las empresas relacionadas con ligados filiales, sin decirles cuáles son, o sin decirles para qué específicos fines también lo utilizan, lo señalan de manera muy, muy general. La nueva ley, entonces, va a cambiar este paradigma. O sea, la nueva ley va a establecer deberes de información y transparencia. La nueva ley lo que va a decir a ustedes, ok, ustedes van a tener que darme una política de privacidad similar a la de SARA. Van a tener que decirme para qué, cómo, quiénes son, qué empresas pueden acceder, o con qué empresas están compartiendo mis datos, a quién yo me dirijo, quién es el Data Protection Officer, quién es la persona encargada de procesar mis solicitudes de datos. Va a ser una cantidad de información gigantesca que ustedes van a tener que otorgarle, ustedes como empresa, otorgarle a los clientes para que sepan cómo ejercer sus datos. No solo eso, sino que hoy en Chile no hay ningún deber de reportar, por ejemplo, vulnerabilidades. O sea, hoy en día es muy común escuchar que hay vulneraciones de acceso a información, y el deber de informar estas vulneraciones no existe, salvo pequeñas excepciones de empresas reguladas por la CMF, en aquellos casos en que se regulan por un riesgo operacional, en que algunas empresas que están reguladas por la CMF deben reportarlo por riesgos operacionales, pero son lo menos al final. Y también a la opción de medidas de seguridad. Específicamente, la ley lo que les va a establecer son, ok, ustedes deben tomar medidas de seguridad. También lo que busca el proyecto de ley es crear un modelo muy similar a lo que establece el compliance hoy en Chile, que es, ustedes pueden crear un modelo de prevención de infracciones, o sea, un modelo organizacional que los prevea de cometer infracciones en materia de protección de datos. Y eso es muy importante, porque para implementar un modelo van a tener que hacer no solamente educaciones contractuales con sus proveedores, aquellos que tienen, por ejemplo, el procesamiento de datos en data center, por ejemplo, Sonda en Chile, que se encarga de almacenar datos, o sea, tiene un data center, que les podría prestar el servicio de almacenamiento. No solamente van a tener que revisar sus contratos, porque van a tener que adaptarlo para los tiempos de respuesta que ustedes tienen que tener con sus proveedores, sino que van a tener que incluir políticas laborales, anexos de contrato, obligaciones de confidencialidad de aquellos trabajadores que acceden a los datos, y también, obviamente, la autorización de tus trabajadores para poder procesar los datos de los trabajadores. Es muy importante también entender de que las empresas no solamente procesan datos de sus clientes, sino que procesan datos de sus trabajadores. Y al estar garantizado el derecho a la protección de datos personales, las empresas sí o sí tienen que contar con el consentimiento de sus trabajadores para poder procesar sus datos. Por ejemplo, un dato muy, muy importante como es las licencias médicas, que son datos sensibles porque son datos ligados a la salud. También el proyecto de ley también contempla la figura de la asignación de un Data Protection Officer, un oficial encargado de la protección de datos, y también contempla la posibilidad de certificar tu modelo de prevención de infracciones, que es un proceso que se va a encargar el Consejo para la Transparencia, que es el órgano que ha sido designado a través de una indicación, a ser la Agencia Nacional de Protección de Datos. El Consejo para la Transparencia hoy es ese órgano. ¿Y por qué es importante? Porque las nuevas multas no son menores. O sea, el proyecto inicial, algunas
El proyecto inicial tenía contemplado multas que llegaban hasta las 5.000 UTM, pero a través de indicaciones no solamente se han aumentado a 10.000 UTM, sino que se han incorporado algunas consecuencias idénticas a las que contempla el GDPR. Por ejemplo, un porcentaje del volumen anual del negocio, que puede ser, por ejemplo, un 4%. Imagínense cómo te impacta en una empresa que una multa sea equivalente al 4% del valor anual del negocio o ingreso anual de una empresa. Es altísimo. Entonces, no son consecuencias menores. Lo que hay que tener en cuenta es que el hecho de no implementar medidas adecuadas puede traer grandes consecuencias, y que lo vamos a ver un poco más adelante, no solo desde el punto de vista económico. ¿Por qué es importante hacerlo de manera temprana? No como somos muy buenos los chilenos, patearlo para adelante. En Europa estuvieron trabajando más de 20 años en implementar un modelo acorde a lo que hoy tenemos, un modelo que garantice la protección de datos personales. Partieron con la directiva en el año 95 y terminaron con el GDPR en el año 2018. En Chile tenemos una base que no se asemeja en nada a la directiva, o sea, es mucho menor el nivel de protección. Oye, Rodolfo, ¿sí? Sí, déjame, que te quiero interrumpir un segundito, porque veo en el chat que hay gente que maneja muy bien el tema data, pero imagino que hay gente también que no está tan no tan entendida en la materia. Entonces, comentarles qué es lo que es el GDPR. ¿Ah? El GDPR es el conjunto de reglas que se implementó ya en Europa, ¿ya? Y hoy día la discusión tiende a mirar, ¿no es cierto?, el GDPR como el estándar a seguir. Hace algunos años, antes del caso probablemente de Cambridge Analytics, existía un poco todavía la duda de cuál era el modelo a seguir, ¿ah? Si era un modelo más bien exhaustivo, donde se regula súper bien el fondo y se le da mucho derecho al titular de la información, o algo más permisivo que era en su momento ahí en Estados Unidos. ¿Ah? Después de eso, claramente, el modelo y la directriz que manda es la europea, que es el GDPR. Entonces, por eso creo que Rodrigo lo mencionó, lo ha mencionado también Rodolfo en un par de láminas aquí. El GDPR, de nuevo, entonces, es la regulación que se implementó en Europa y que es el tipo de regulación al que todos los países debieran apuntar. ¿Ah? Claro. Eso entonces, es, perdón. Muchas gracias, Diego. Sí, efectivamente, y es una legislación muy fuerte. En Chile tenemos una base muy mala, desde 1999, y una vez que se apruebe el proyecto de ley, la ley señala en su artículo transitorio de que va a entrar en vigencia 13 meses después. O sea, nosotros vamos a pasar desde la nada a algo muy similar al GDPR en 13 meses. Entonces, hay que tener en cuenta de que empresas grandes como Microsoft, Google, Facebook, tuvieron años de preparación, 2 años desde la aprobación del GDPR hasta su entrada en vigencia, y aún así incurrieron en multas o en procesos de multas ante organizaciones europeas. Entonces, si ellos, que fueron grandes empresas con los mejores abogados del mundo, no pudieron adecuarse, imagínense en Chile las empresas que van a tener solamente 13 meses para pasar de la nada a algo extremadamente fuerte. Entonces, ¿qué medidas como emprendedores ustedes pueden tomar de manera temprana? Imaginemos que ustedes son emprendedores que están recién naciendo, están creando una idea, están creando un sistema, una solución. ¿Cómo ustedes desde hoy pueden implementar algo que sea compliance con la nueva ley que ni siquiera aún sale, ni siquiera aún ha sido, pero va a ser promulgada eventualmente? La idea que ustedes, o lo que yo quiero que ustedes traten de retener, son 2 conceptos que se regulan en el artículo 25 del GDPR y que también están regulados en el proyecto de ley a través de indicaciones, es el concepto de privacy by design y privacy by default. O sea, privacy by design quiere decir de que ustedes, el diseño y el procesamiento de sus datos, o sea, el procesamiento de sus datos, la recopilación de sus datos y su aplicación, su solución, por diseño, esté orientada a la protección de datos personales. ¿Ya? O sea, ustedes cuando piensen en una solución, o sea, traten de crear esta solución, esta aplicación que en su diseño protege los datos personales. Que el front-end, por ejemplo, de aplicación muestre la menor cantidad de datos posible y el back-end se encargue de almacenar aquellos datos que son de mayor interés. Y el privacy by default es que por defecto los datos sean privados, o sea, no tengan acceso público.
El ejemplo más fácil es, si ustedes no se acuerdan, antiguamente Facebook, cuando uno se creaba un perfil, era abierto por defecto. Hoy tengo entendido que Facebook tiene perfiles, cuando uno los crea, por defecto cerrados o medianamente cerrados, o te da la opción de cómo regular esa privacidad. Esa es la idea del Privacy by Default, o sea que por defecto tú no tengas que tomar ninguna acción para que se protejan tus datos. ¿Ya? ¿Qué otras medidas puedes tomar? Bueno, implementar medidas técnicas organizacionales dentro de tu empresa para minimizar los riesgos, transferir y compartir el riesgo, o sea, en vez de, por ejemplo, tú almacenar los datos en tu casa en un servidor que tú compraste, bueno, almacenarlos con proveedores certificados que tienen certificaciones en materia de protección de datos y ciberseguridad, evitar el riesgo, hacer un balance, por ejemplo. ¿Necesito procesar estos datos o no necesito procesar estos datos? Porque si los proceso, me pueden multar. Y si es que son, por ejemplo, datos sensibles, las multas son mayores. Necesito este dato, hacer ese balance importante. Bueno, separar los datos también, por ejemplo. Aquellos datos que sean datos sensibles, que son datos que están ligados a la vida privada de las personas, datos ligados a la salud, orientación sexual, son datos que tienen un mayor impacto en la vida de las personas. Bueno, tratar de separarlos del procesamiento que hacen, por ejemplo, aquellos que tienen acceso directo con los clientes y tener un mayor nivel de protección. Y siempre hacer un risk assessment, o sea, hacer una evaluación de riesgo, diciendo, ok, ¿cuáles son mis riesgos? ¿Qué datos proceso? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y para terminar, como ya hablamos, un mal manejo de datos tiene mucho impacto. No solamente el impacto reputacional, como lo vimos con Cambridge Analytica y el impacto que tuvo en Facebook, sino que, como Diego también lo mencionó en la introducción, el impacto puede ser muy, muy grande si es que, por ejemplo, llega un comprador y te dice, oye, quiero comprar tu empresa, pero sabéis que tenía una contingencia, que tu política o tus datos los recopilaste con una base de licitud que no era la adecuada. Porque, por ejemplo, eran datos personales sensibles, tú requieres el consentimiento y tú usaste, supongamos que ya están en uso de la nueva ley, un interés legítimo. O si, por ejemplo, quieren financiarte, muchas veces las empresas para financiar hacen un due diligence y te dicen, ok, ¿cómo está la empresa? ¿Cuál es mi riesgo acá? Y quizás muchas empresas no quieran financiarte porque tienes un riesgo, una puerta abierta donde pueden entrar potenciales multas. Así que el consejo es, prepárense hoy, desde ahora, y no solo cuando salga la ley, porque si no el impacto y va a ser, uno, en términos de tiempo, muy, muy caro, y en términos también obviamente de plata, también muy, muy caro, porque va a requerir el doble de pega en vez de haberlo hecho de manera progresiva, detallada desde un inicio. Así que, por nuestro lado, con Diego, esa es nuestra presentación en materia legal. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias, Diego, también y Rodolfo. Muy claras las presentaciones, muy completas. Con eso ya hemos abordado, digamos, desde el punto de vista legal y también del estado tecnológico de estos temas. Así que se abren las preguntas para que podamos compartir las distintas inquietudes que puedan ir surgiendo. En primer lugar, bueno, hay un tema que mandó Pablo Áviles, que me gustaría plantearle, a ver cuál es la visión de Diego y Rodolfo. Y él dice que esta nueva ley de protección de datos habla de la manipulación de los mismos, pero no de la captura y del resguardo en la captura. Que hoy, por ejemplo, todos debemos entregar nuestra huella digital para comprar un bono, y ese lector de huellas digitales que está conectado a un computador no está encriptado, y que hace 4 o 5 años Europa se dio cuenta que todos los elementos de captura biométrica no estaban encriptados, y eso generó una gran cantidad de robo de información, identidad a nivel de Europa y Asia. En ese sentido, ¿cómo ven ustedes que la ley puede llegar a proteger eso, o de qué manera debiera abordarlo? Es un tremendo tema. O sea, los datos biométricos requieren un nivel de protección altísimo. O sea, son datos que son únicos. O sea, el dato como una huella te da un nivel de acceso gigantesco en Chile. En Chile el proyecto de ley regula la pseudonimización y la anonimización como medidas de seguridad para efectos de proteger los datos personales. Anonimizar significa, por ejemplo, que Rodolfo Leiter, yo elimino completamente la asociación de mi nombre a los datos personales. O sea, yo tengo datos anónimos. Tengo, por ejemplo, un XX1, estuvo en tal lugar, compró X cosas, pero yo nunca puedo asociarlo a una persona en particular. No puedo
asociarlo como un dato personal porque no puedo hacer identificable o identificar a una persona. La pseudonimización es un proceso que a través de la inversa yo puedo identificar a Rodolfo. O sea, yo le asigno un seudónimo, o sea, Rodolfo es el XXX1, y a través de una llave yo puedo, y una persona específica puede hacer la operación inversa y decir, ok, XXX1 es Rodolfo Leiter, y ahí yo puedo usar los datos personales. Si bien él tiene razón, efectivamente el proyecto de ley establece, dice que se establecerán medidas de seguridad y que el Consejo para la Transparencia va a ser encargado de determinar cuáles son las medidas adecuadas. Pero sería muy importante que el proyecto de ley contemplara desde el inicio medidas en carácter biométrico específicas y recomendadas para proteger datos tan sensibles como la huella o, por ejemplo, a futuro datos del iris, también, que son datos que son también únicos para efectos de identificar a una persona. Claro. Oye, sí, Rodolfo, para complementar un poco eso, que es entretenido el tema de la huella biométrica. De hecho, nosotros participamos hace no mucho en la venta de IMED. IMED es la empresa, en el fondo, cuando tú vas ¿no es cierto?, al doctor, pones ahí tu huella, ¿ah? Y si uno se fija, y ahí les dejo tarea para la casa, pues si uno se fija cuando pone la huella, hay una leyenda, ¿ah? Y uno, poniendo el dedo, mira la leyenda, y en la leyenda se entrega una autorización. Y esa autorización es solamente para que IMED o Autentia, es una sociedad filial Autentia de IMED, ¿cierto? Pero para que ellas puedan, con tu información, únicamente chequear de que efectivamente ese dedo corresponde a, qué sé yo, Diego Rodríguez. ¿Ah? Esa es la autorización. Entonces tú cuando pones el dedo, primero tú los autorizas a almacenar esa información, y es solamente para almacenar y para chequear a futuro con tu dedo de que ese dedo corresponde a Diego Rodríguez, ¿ya? Ahora, y ahí quizás, Rodolfo, tú puedes comentar un poco, pero lo interesante de esto también es que eso igual califica como tratamiento de datos, ¿ya? En la presentación se habla y en la ley se habla de qué es lo que es un tratamiento de datos, y es un concepto amplísimo. O sea, todo, desde almacenar a vender, es un tratamiento de datos. Rodolfo, tú tenías, no sé, claro, si, o sea, pero un concepto similar. Claro, por ejemplo, cuando si IMED funcionara simplemente como un ente transmisor de datos, o sea, si poniendo la huella y lo transmiten al organismo de salud correspondiente, transmitir es un concepto que está definido como tratamiento de datos. Por lo tanto, esa operación, si tú fueras, por ejemplo, emprendedor que se encarga de procesar estas solicitudes, también está sujeto a la regulación, porque estás transmitiendo un dato personal. Por lo tanto, debes tomar las medidas de seguridad adecuadas para efectos de proteger ese dato personal. Lo que se espera al final en Chile es que ojalá no llegar al estándar que hoy tenemos en Europa, sino al estándar que ya se está conversando en Europa. Y en estándar ya se está conversando sobre el procesamiento de datos a través de inteligencia artificial, sobre el quantum computers, o sea, procesamiento cuántico de datos, están ya en el siguiente step, en un escalón más arriba que nosotros. Y nosotros tenemos que mirar hacia eso y ojalá no quedarnos atrás, porque si queremos ser un hub tecnológico en Chile y ser una potencia en Sudamérica en materia tecnológica, tenemos que tener una regulación que garantice la protección de los datos personales no solamente de los chilenos, sino de todas aquellas empresas que quieren invertir en Chile y que traspasen sus datos, ya sea de europeos o de otros países, hacia la región, porque, por ejemplo, quieren iniciar actividad en Chile y quieren tener un acceso ya conectado con el resto del mundo. Claro. Diego iba a comentar algo. No, muy cortito, que en realidad, mira, estoy aquí leyendo las preguntas que nos hace Pablo, que veo que maneja muy bien el tema, que aquí en realidad estamos, en el área del derecho al menos, estamos aquí con una pata en lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con protección de datos, pero también estamos en parte con el tema de ciberseguridad, ¿ya? Y lo comento a pito de lo que dice él al final, en el fondo, si se quieren robar tu huella, ¿ya? Que es interesante porque también, de hecho, se está avanzando en eso, ¿ya? Hace súper poco, qué sé yo, creo que fueron 2 meses, la CMF emitió una normativa aplicable a la industria bancaria, ¿ya? Estableciendo medidas súper
concretas para que de manera interna se tomen medidas para evitar o disminuir los riesgos de posible hacking. Bueno, ahí ya Pablo lo está comentando, ¿ah? Para disminuir, ¿no es cierto?, hackeos, ¿ya? Entonces, esa normativa, si bien hoy día aplica a bancos, la idea de CMF es de a poco, en el fondo, ir avanzando con eso a que otro tipo de industrias la ocupen, ¿ya? Y lo realmente interesante aquí es que ya existen normas súper concretas, tácticas que las empresas pueden ir tomando para evitar este riesgo que es altísimo, ¿ah? Porque efectivamente esto está a niveles de banco, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bancos hoy día sí hemos visto casos de hackeos, de información, etcétera. La información que te roban ahí, ¿cuál es? Bueno, mira, tal persona tiene tanta plata en tal cuenta, ¿ok? Y no es que te roben la plata, es que saben que tú tienes tal plata y eso en realidad te puede generar un problema. Imagínense el problema que se puede dar si se llega a hackear la base de datos de una ISAPRE, ¿ah? Oye, mira, tal persona tiene tal enfermedad, o qué sé yo, ¿ah? Es todavía mucho más sensible. Entonces no hay que siempre estar, en el fondo, con la norma que te es aplicable, lo que legalmente tienes que hacer, sino que aquí, por ejemplo, ya la CMF te da unas directrices claras que tú puedes adoptar como empresa para ir un poquito más allá y estar bien al día en materia de ciberseguridad, ¿ah? Con responsabilidades que tienen los directorios, ¿no es cierto?, responsabilidades de educar a la gente que trabaja esta información, de permanentemente estar haciendo capacitaciones, etcétera. Entonces ahí también hay un tema interesante que tiene que ver quizás más con el tema de ciberseguridad, de información que es sensible. Perfecto. En ese sentido, también entra como la duda natural que tiene que ver con cómo finalmente se regula las empresas internacionales desde Chile. Pero yendo ya un poquito más a lo profundo, porque uno dice, ok, esto asegura, digamos, la protección de los datos y la manipulación a las empresas que funcionan en Chile, pero yo puedo, como emprendedor, quizás armar una empresa basada en las Islas Canarias, no tengo idea, y la regulación puede ser que sea otra, y yo puedo vender acá con un .cl, o puedo hacer publicidad, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, como que pareciera ser necesaria una conversación media internacional, o sea, lograr como acuerdos un poquito más globales, creo yo, y me gustaría plantear ese tema de cómo lo ven ustedes, y también la factibilidad, porque da la sensación de que en todo sentido, como usuarios, estamos perdiendo la batalla. Y la estamos perdiendo porque naturalmente estas regulaciones locales no están respondiendo a todo, y como la tecnología avanza más rápido que lo que se legisla, esa brecha obviamente está causando eso. Estamos recién hablando de esto en Chile, modificando una ley de, no me acuerdo cuándo dijeron, de unos 18 años, creo que era 2002, dijeron por ahí. 99. 99, o sea, imagínense. Estaba hablando de los 90. Fue la primera, oye, fue la primera de la región. Fuimos bien avanzados, pero nos quedamos ahí. Pero el tremendo punto. Estamos hablando de que existe desde cuándo, 2006, 2007, de que Google existe también desde principios. Exacto. Y recién estamos regulando esto. Entonces, ¿de qué manera nosotros también como ciudadanos o como sociedad podemos enfrentar esto con carácter global y también entendiendo que hay cosas que podemos predecir? O sea, si bien hay cosas que no han ocurrido, sí sabemos que vamos a tener dilemas con la conducción autónoma de autos, ¿no es cierto? Con robots que interactúan directamente con personas, porque hoy día la mayoría de los robots interactúan en centros de bodegaje, etc. Estamos hablando de robots, digamos, físicos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo deberíamos empezar a abordar esto? Porque da la sensación de que no estamos como dando el ancho como sociedad. Es tremendo punto, tremendo, y podemos hablar, yo creo que una hora. De hecho, la tesis de grado del máster en Londres, yo traté este tema, y me tuve que leer varios libros que son muy interesantes, que los recomiendo, si es que lo quieren comprar ahí en Kindle. Uno se llama Who Controls the Internet, o sea, ¿quién controla el Internet? Y el otro se llama Rethinking Jurisprudence for Cyberspace, que es de Chris Reed. Es como repensando la jurisprudencia en el ciberespacio. Y lo que dicen y lo que tratan son temas muy, muy, muy interesantes, porque al final, ¿quién controla el Internet? ¿Qué ley es aplicable al Internet? ¿Dónde ocurre una transacción? Por ejemplo, cuando ustedes compran en Amazon, ¿dónde está ocurriendo una transacción? ¿En Estados Unidos? ¿En Chile? ¿O dónde está el data center de Amazon? ¿O dónde se hace el pago? Si el pago se hace, por ejemplo, si hiciera en Ámsterdam, versus que tú estás comprando en Amazon.com en Estados Unidos. ¿Dónde ocurre esa transacción? Ocurre en el ciberespacio. Entonces, hay un caso muy, muy interesante que también lo recomiendo leer, está traducido en internet, que es Yahoo versus la Agencia Nacional
contra el racismo en Francia. La historia, para hacerla muy, muy corta, es que la Agencia Nacional en Francia está prohibido absolutamente en la venta de productos nazi, o sea, mobiliaria nazi, o sea, los signos, la ropa, todo está prohibido. Entonces, lo que un tribunal en Francia dijo, ok, un particular, esta agencia, instaló una acción y dijo, oye, Yahoo tiene una página y vende productos nazi a través de Internet. El tribunal francés le dijo a Yahoo, oye, tú no puedes vender productos nazi en Francia. Y Yahoo le dijo, yo no estoy vendiendo productos nazi, porque ustedes tienen yahoo.fr, yo tengo yahoo.com, y esta es la página para Estados Unidos. Sí, pero ustedes pueden acceder, o sea, los franceses pueden acceder a yahoo.com, por lo tanto, ¿estás vendiendo? No, yo creé una página, yahoo.fr, para los franceses sin los productos nazi. Yahoo.com en Estados Unidos, por la quinta enmienda, la primera enmienda, que es, no me acuerdo cuál en principio, se pueden vender estos productos libremente y se garantiza la venta de estos productos libremente. Lo que estaba tratando de hacer, y el análisis que se hace mucho en este tema, es que Yahoo estaba tratando de, a través de un fallo francés, influir en el ejercicio de una actividad económica en Estados Unidos, porque quería prohibirle a Yahoo.com vender productos nazis. Lo que hizo Yahoo, que Yahoo tenía un eBay hace mucho tiempo en este sentido, era para vender estos productos. Lo que hizo Yahoo inmediatamente fue algo muy extraño, que le pidió a una corte en California que decretara nulo el fallo francés. Y le dijo a la corte francesa, yo no te voy a hacer caso porque yo ya creé mi página para los franceses y esta es la página para el resto del mundo. Al final, cuento corto, lo que terminó pasando es que Yahoo tenía una oficina y tenía algunos activos en Francia. Y cuando la corte dijo, ok, yo voy a empezar a sacarte multa y voy a usar esos activos para pagarme, ella dijo, ¿sabéis qué? Bueno, voy a cumplir el fallo, ¿en qué sentido? De que voy a restringir las direcciones IP de los franceses para que no puedan acceder a yahoo.com. Pero todos sabemos de que las direcciones IP son súper fáciles de bypassear. Con un VPN uno simplemente puede comprar en yahoo.com y seguir comprando productos que están prohibidos en Francia. Es un fallo súper interesante porque todo analiza desde la perspectiva de qué hubiese pasado si, por ejemplo, esta empresa no hubiese tenido activos en Francia. Ellos hubiesen seguido vendiendo los productos en Francia porque no tienen cómo hacer enforceable, o sea, no pueden hacer medidas coercitivas para hacer cumplir el fallo del tribunal. Entonces, es muy interesante este tema de quién controla el Internet y cómo vamos a regular el Internet, que no es de nadie, a efectos de poder regular la protección de datos a nivel global, porque como dice muy bien Pablo, si yo me establezco en las Islas Canarias o me establezco en Venezuela, que no hay protección de datos en ningún sentido, y hago un dominio.com, no hay ninguna forma de que yo pueda limitar el acceso de personas de Chile, salvo la limitación, por ejemplo, de un bloqueo nacional a cierta página web en ese país. Muy, muy interesante. Claro. Oye, Pablo, complementando lo de Rodolfo a tu pregunta, a ver, lo que se hizo en Europa, el GDPR, es un esfuerzo, ¿no es cierto?, colectivo de toda Europa, de fijar un estándar, ¿no es cierto?, para toda Europa, y como dije antes, es hoy día un poco a lo que queramos mirar. Un esfuerzo colectivo a ese nivel en Latinoamérica lo veo muy lejos, por no decir imposible, ¿ya? Pero eso desde el punto de vista regulatorio, pero creo que lo comenté antes. No deberíamos descansar nosotros únicamente en lo que el legislador puede hacer por nosotros, ¿ya? Uno, porque no pueden ir tan lejos, y segundo, porque, como tú bien dijiste en el enunciado de la pregunta, la tecnología va mucho más rápido de la capacidad que tiene la gente, de los legisladores, de establecer reglas. Entonces, desde ese punto de vista cobra todavía más importancia la educación que tenemos nosotros sobre el uso de nuestra información. Porque algunas medidas tenemos, ¿ah? Y después de que en Chile al menos se promulgue esta ley, vamos a tener todavía más derechos, ¿ah? Pero hoy día, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a Internet, generalmente permitimos que se guarden todos los datos, ¿no es cierto? Porque queremos que la cuestión del día de mañana, si me meto y maneje, ¿no es cierto?, mi tarjeta, porque quiero que ande más rápido, etcétera. Hoy día, entonces, uno hoy día, por apoyarse en una relación quizás más rápida con Internet, más cómoda, uno derechamente, en el fondo, baja sus estándares, ¿ah? Para uso de uno. Entonces, parte desde ahí.
creo yo. La educación que uno tiene, en el fondo, en el uso de Internet y la información que uno va entregando. Y yo creo que hay tres líneas. Hay uno, limitar el uso de tiempo, de repente darse la lata de revisar las políticas que hoy día ya están saliendo, ¿no es cierto? Para ver, bueno, las cookies, voy a la autorización que viene por default o me meto y veo en el fondo qué se puede hacer. Entonces, hay algunas medidas que uno puede tomar, claramente necesita tiempo, uno debería dedicarle algo de tiempo. Ahora, mientras no le dediquemos tiempo a esto, en realidad se seguir creciendo, es lo que ha pasado hoy día. Por eso decía antes también en la presentación o en la introducción, de que nosotros el día uno sabemos que Facebook tiene, ¿no es cierto?, está todo el día funcionando. Y cuando tú te metes a comprar algo, Facebook está atrás de eso. Eso lo sabemos del día uno. O sea, la cosa es que después de este documental, que es lo que le da nombre al webinar, como que decimos, chuta, en realidad estoy perdiendo plata de manera muy indirecta, pero efectivamente el uso que hacen de mi información no es tan, ¿cómo se llama?, imparcial. Sí, claro, no, sin duda un tema complejo porque todo este cambio de paradigma nos obliga también a pensar distinto en cómo abordamos problemáticas que de repente uno tiende a abordar de la manera tradicional, un poquito agarrado también de lo que comentaba Rodrigo en un principio, de que de repente uno está atado a esos paradigmas. Hay una pregunta que ahí entiendo que se está proyectando que le quiero hacer a Rodrigo, que hace un espectador anónimo. La frase "los dispositivos nos escuchan", ¿es un mito o es realidad? Oye, súper buen punto, la había visto hace un rato y me gustaría converger muy rápidamente a propósito de una frase. Efectivamente, cuando hablamos de todo este tipo de cosas, en términos generales se habla mucho más de la tecnología que de estos aspectos que hemos, digamos, resaltado hoy día, que son tremendamente importantes. Pensando que en la audiencia hay muchos posibles emprendedores, efectivamente, tienen que mirar desde hoy día cómo están protegiendo los datos, cómo lo están resguardando, cómo se están asegurando de que efectivamente ponen sus cláusulas de GDPR y finalmente de cómo van a aceptar, mencionan por ahí, si efectivamente le digo explícitamente al usuario que estoy guardando cookies, estas marcas que dejo en el browser de su computador como visitante de mi sitio para posteriormente después tener algún tipo de trazabilidad. Pero desde un punto de vista práctico, es hoy día la tecnología, los modelos de manejo de datos, los modelos de predicción por sobre los datos, son casi un commodity. Eventualmente uno podría incorporarlo, por lo tanto, recae en aquellos de nosotros que estamos haciendo tecnología o servicios para los consumidores finales en ser lo suficientemente responsables, como bien decía por ahí Rodolfo, partir desde el principio, no que eventualmente nos pille ya cuando este negocio sea un éxito, a ver qué hacemos ahí. Eventualmente, si viene un tercero y nos quiere comprar el fondo del negocio, puede que haya algún problema, así que los datos que obtuvimos no fueron correctos. Ahora sí, contestando la pregunta de si los dispositivos nos escuchan y si es mito o realidad. Y la respuesta es, en realidad, depende. Depende. Efectivamente, hay una cantidad importante de videos de tono conspiracionista, sobre todo en YouTube, de gente que ha hecho estos experimentos. De efectivamente, a ver, yo, por ejemplo, me acuerdo uno que yo vi hace un tiempo, un tipo que dice, yo no tengo mascota, yo nunca he hablado de mascota, no hablo de mascota, pero efectivamente voy a dejar mi teléfono aquí en la mesa y voy a empezar a hablar de perro. Y va a pasar a hablar de perro, y después, acto seguido, se pone a buscar en Google, y después de varias vueltas le aparece publicidad de comida de perro que según él no le había aparecido nunca. Hay casos como eso que efectivamente ocurren, pero eso no significa que necesariamente todos los dispositivos que tenemos nos estén escuchando todo el día. Hay ciertas aplicaciones, por ejemplo, Google OK o el mismo Siri de Apple, que efectivamente te están escuchando en forma regular para hacerte estas funciones de asistencia virtual, de asistencia directa dentro del teléfono. Y sobre esa asistencia, sobre ese escucha, eventualmente hay registro de cosas que tú estás hablando, pero no necesariamente que todo lo que tú estés hablando efectivamente sea utilizado en tu contra para hacerte publicidad, para hacerte caer. De nuevo, viendo en este concepto de que somos susceptibles dependiendo de una serie de cosas. Entonces, va a depender un poco de qué aplicación estás utilizando. Hay estudios, por ejemplo, justamente estaba viendo como referencia
hay un estudio hecho por la BBC de que efectivamente se hizo análisis de distintos dispositivos, iPhone, Android, durante una serie de situaciones medianamente controladas, incluso monitoreando el tráfico de los aparatos hacia sus servidores centrales, para ver cuántos de ellos efectivamente estaban capturando aspectos relevantes de la conversación. Y de nuevo, volviendo tecnológicamente hoy día, capturar aspectos relevantes de una conversación por audio es simple. La tecnología está y eventualmente no es algo así como demasiado sofisticado o de acceso exclusivo de empresas de alta tecnología, ¿no? Eventualmente es algo que ustedes como emprendedores el día de mañana podrían incorporar. Entonces, hay distintas versiones, dependiendo de lo que estés haciendo, dependiendo de lo que tengas activado con tu teléfono, eventualmente tu teléfono te va a escuchar, pero no necesariamente significa que todo lo que escuche tu teléfono lo va a utilizar, entre comillas, en tu contra publicitaria para hacer eso. Entonces, no es ni mito ni realidad, es un poco el tema de... Claro, ahí se produce un dilema súper grande, porque es básicamente el hecho de que las empresas digan, yo quiero capturar esta información para entregar una mejor experiencia a mi usuario, ¿no es cierto?, para personalizar mayor la experiencia de los usuarios, que es uno de los desafíos que de hecho plantea la industria 4.0, es decir, bueno, ¿cómo entregamos experiencias personalizadas al usuario de punta a punta? Pero la delgada línea de Creepy Line tiene que ver un poco con eso, o sea, básicamente, cómo, hasta qué punto quiero que me escuchen. Si yo tengo una casa inteligente, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo el dispositivo que siempre está escuchando, y le digo, Alexa, préndeme la luz, préndeme la televisión, ponme el partido de Chile. Finalmente está cumpliendo un rol y almacena esa data para tener una mejor experiencia. Entonces, al final, claro, se produce este dilema. No, por supuesto, y voy a citar, porque de hecho me anoté una frase que sale por ahí en uno de estos documentales, que dice, no es que seamos antitecnología, no es que parte de esta conversación sea antitecnología, sino que eventualmente lo que estamos poniendo sobre la mesa es cuando existen alternativas tecnológicas que se aprovechan del acceso a la información para utilizarte, lo que significa que sea al utilizarte. Entonces, tú mencionaste algo perfectamente correcto y Pablo, justamente hay una tendencia muy grande de mejorar las empresas, de mejorar los negocios, la transformación digital, la industria 4.0, donde uno de los pilares fundamentales es, en vez de concentrarnos en el producto o el servicio que estamos ofreciendo, concentrémonos en mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y para mejorar la experiencia de nuestros clientes, queremos capturar datos para poder efectivamente atenderlo mejor. Y eso yo creo que es súper correcto. Efectivamente, si a mí el día de mañana yo contrato, de nuevo, a lo mejor algo tan simple como contratar Netflix, que es un servicio de streaming en el cual uno paga una membresía mensual. En la medida que ese servicio de Netflix me ofrezca contenido que a mí me es interesante, que me es instructivo, que me es lo que sea, evidentemente a mí como usuario la experiencia crece. Entonces, ¿dónde está ese Creepy Line? La pregunta. Y cada uno, o sea, uno puede analizar el Creepy Line de Google, que efectivamente hemos hablado más de las redes sociales, pero Google, que también es una red social, es uno de los grandes que está haciendo esa captura de información. Podremos hablar del Creepy Line de Facebook, podremos hablar de todos los problemas que han salido a propósito de la comisión de ética de Facebook, etc. Otras noticias. Pero todos los que estamos desarrollando tecnología, todos los que estamos ofreciendo servicios, olvidémonos si somos tecnólogos o no, todos los que estamos ofreciendo servicios, tengamos esa conciencia desde la fundación del servicio, tengamos esa conciencia desde la fundación de la startup, porque si vamos a estar capturando datos correctamente para mejorar la experiencia de usuario, seamos cuidadosos, tengamos los resguardos para evitar que esos datos puedan el día de mañana caer en alguien que quiera utilizarlo en otros lados. Tanto ustedes, Diego y Rodolfo, mencionaban el caso de ISAPRE. Imagínense que efectivamente en ISAPRE se filtren los datos de mi digamos, patología o de mis condiciones médicas o de las de toda mi familia. Pablo Avilés, que estuvo bastante activo en el chat, pero escribiéndonos a los panelistas más que al público, así que yo presumo que no todos vieron la cantidad de comentarios de Pablo Avilés. Y justamente mencionaba, apareció una noticia, creo que es de hoy día en la mañana, que hubo un robo de la base de datos de la clave única. Entonces, claro, a lo mejor uno dice, oye, la clave única, en realidad yo no la uso para nada más que para esto, pero eventualmente alguien podría empezar a hacer uso de tus trámites nacionales, digamos, aquí en Chile,
simplemente con eso, y te puede traer problemas gigantes. Entonces, ahí hay que tener todo esto sobre la mira. No, es súper fácil caer en la tecnocracia. La tecnología va a una velocidad tanto y me tengo que subir al tren de la tecnología. Pero no podemos dejar de lado estos aspectos que hemos estado conversando Oye, activamente, importante ese porque siguen tema, apareciendo. Rodrigo, y le aprovecho a preguntar a Diego y a Rodolfo ahí, por ejemplo, ¿quién responde? Que también lo plantea Pablo, se roban las claves de la clave única. Entonces el Estado se multa al Estado, digamos, ¿cómo funcionaría eso? En realidad es un tema súper complejo, si se producen particularidades que Claro, no se que el replican. Estado, claro, como que el Estado se cobre contribución al mismo, claro. Claro, No, la acción tendría que hacerlo los particulares al final. Así que hay un perjuicio, tendría que demandar al Estado por los perjuicios que le haya generado esa filtración de datos personales. claro. Pero volviendo al punto de Rodrigo, es muy importante y quería resaltar esa línea. Hay una línea que respecto a otorgar un mejor servicio a los clientes, una atención más personalizada, versus influenciar en la vida de las personas, como lo hizo Cambridge Analytica. Al final, mucha gente lo que hizo fue, a esta persona le gustan los perros, le gusta el cuidado animal, entonces le llegaba una publicidad, Trump va a sacar una ley para proteger el abuso animal. Entonces empezaban a tratar, con noticias dirigidas, influenciar en el voto de las personas. Entonces, a la larga, y por ejemplo de IMED también, el ejemplo de los datos de la salud. Imagínate si llega a filtrar la información médica de una persona a un banco o a compañías de seguro, y de repente, de un minuto a otro, tu seguro de vida que tú querías contratar en un principio por una prima, no sé, de 20.000 pesos, inexplicablemente desde la filtración a ti te cuesta un seguro de vida 150.000 pesos mensuales. Porque ellos accedieron a tu ficha clínica y se dieron cuenta de que tú potencialmente eras un riesgo mucho más alto y tus costos suben exponencialmente. O sea, los datos, por eso la ley separa datos sensibles, datos ordinarios, porque los datos sensibles, los que requieren un mayor nivel de protección, los que requieren un mayor nivel de legitimidad para poder ser obtenidos, o sea, una base de licitud mayor, son tan importantes porque impactan demasiado fuerte en la vida de las personas. Tienen un impacto económico, un impacto reputacional, un impacto en la vida privada de las personas, y es importante que se le otorgue un nivel de protección adecuado, porque si no, vamos a mezclar las líneas de, ok, esto es para otorgar una mejor prestación de servicios, pero podemos pasar muy fácil la línea a decir, a la siguiente línea, decir, ok, vamos a afectar la vida privada de las personas porque con estos datos yo puedo perfilarla como un perfil de riesgo, como una persona que me va a salir más cara a futuro, y por lo tanto empiezo a categorizar en otro tipo de personas o de categorías porque en razón de sus datos que procesan. Hay que tener mucho ojo con eso. Oye, voy a cambiar un poco el tema. Yo sé que estamos medio en la hora, pero voy a cambiar un poco el tema. Aquí me quiero hacer cargo de algo que comenta Pablo Avilés, que yo creo que para la próxima tengo que invitarlo panelista, Pablo. Sí, sigue ahí porque... Eso. Pero mira, es que es interesante que en realidad aquí hemos estado hablando, tanto Rodrigo como nosotros, y la pregunta que hace Pablo, un poco bajo el modelo, ¿no es cierto?, de lo que ha primado en Europa y de Europa a América, ¿no es cierto? Pero lo que sucede en Asia, particularmente en China, es totalmente distinto, ¿no? En China no existe, en el fondo, esta concepción de que los datos son míos, etcétera, que quizás en nuestra mente es algo que está totalmente errado, pero por otro lado, con todo lo que ha pasado con la pandemia, les ha permitido controlar a la gente, ¿ah?, de manera mucho más eficiente, ¿ah?, en desmedro, por supuesto, de sus como libertades o derechos básicos, ¿ah? Pero en esta pandemia, por ejemplo, se ha vuelto como, para los que nos gusta el tema, yo he leído todo esto que ha pasado con la pandemia también con mucho ojo de cómo se ha tratado el tema de la protección de los datos en China, donde en realidad no existe, ¿ah? Y esa información es del gobierno, y el gobierno en el fondo maneja a la gente como mejor le parezca, por un fin mayor que es en el fondo evitar, ¿no es cierto?, la propagación del virus. ¿Ah? Lo comento Sí, claro. como dato genérico. ¿Ah? O sea, de hecho, uno de los temas que más se están planteando es justamente eso, finalmente, cómo yo soy dueño de mis propios datos y finalmente lo almacena a la nube, y ahí, bueno, entra blockchain dentro de sus promesas, busca resolver en parte eso, pero no vamos a entrar en ese terreno aún, quizás da para otro webinar entrar ahí. Me gustaría entrar con una pregunta práctica que llegó por acá y me parece interesante abordar, porque nos encontramos con este mensaje todo el tiempo. Cuando las páginas te piden aceptar sus cookies,
qué significa y si es que te roban tus datos ahí. Eso me parece que Webinar de Blockchain están pidiendo acá. Ya, vamos a organizarlo. Pero bueno, Rodrigo, ¿quieres partir tú con la explicación técnica de los cookies? Parto rápidamente. La cookie es una marca que deja el sitio web que tú estás visitando en tu browser. Es básicamente una pequeña marca, y esa marca a veces es muy simple, pero eventualmente captura. No es que la cookie te esté leyendo el computador. Eso efectivamente no es algo de ese estilo. Lo que hace la cookie es que si tú visitas mi sitio web hoy día, y efectivamente yo te marco con una cookie única, si tú vuelves en una semana más, yo sé, tú viniste hace una semana, tú estuviste y navegaste por estas páginas. Entonces, eventualmente, en tu segunda visita, tu tercera visita y potenciales posteriores visitas, yo puedo configurar lo que te voy a mostrar según lo que tuviste en tus visitas o tus visitas anteriores. Eso es, en términos generales, una cookie. Entonces, cuando tú estás aceptando la cookie, estás aceptando que al navegar en este sitio te deje esas marcas, pero que son hasta ahí anónimas. Hasta ahí anónimas, Claro. técnicamente hablando. Bueno, ¿y qué medidas puedes tomar tú para proteger los cookies? Bueno, todos los navegadores tienen una opción de eliminar los cookies, por ejemplo, o de restringir el uso de cookies. Entonces, en Google Chrome es súper fácil. Ustedes pueden acceder a Google Chrome, a la configuración, acceder a la pestaña de cookies y pueden eliminar los cookies, porque no quieren que, por ejemplo, esa página sepa dónde se quedaron mucho tiempo, qué hicieron más clic, a qué link fueron más, o qué preferencias tienen. Ustedes pueden tanto limitar como borrar esos cookies, de manera de que cuando ingresen de nuevo, esta empresa vea, ok, no tengo datos como para configurar la página, en cierto sentido influenciar a esta persona en base a esas preferencias. Exactamente, eso es. Oigan, bueno, se nos está acabando el tiempo y hay muchas preguntas, así que voy a proponer lo siguiente. Hacer un par de preguntas más, si es que les da el tiempo, unos 5 o 10 minutitos más, y las que queden en el tintero las vamos a mandar por correo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: por mail a quienes se inscribieron, vamos a enviarle la grabación del webinar y también estas preguntas, porque hay cosas muy interesantes. De hecho, la gran intención de este webinar es educar. Nosotros creemos profundamente que la manera que tenemos de enfrentar esto como sociedad es educándonos. Primero siendo conscientes de lo que estamos viviendo y cómo debemos manejarlo. Entonces, la verdad que es un tema donde todos quienes trabajamos en esto también nos sentimos responsables de transmitir desde adentro. Hay una pregunta acá que es súper al callo, que tiene que ver con la compra de los datos y cómo se puede regular la aprobación de esos datos. ¿Puede una empresa como Facebook llegar y decir, oye, tus datos se los vendo a esta otra de tal manera? Eso también depende del país. ¿Cómo se regula eso? Porque sobre todo cuando uno emprende, es súper habitual que te dicen, oye, yo te paso una base de datos que tengo acá, oye, yo... Y finalmente, bueno, porque en la práctica también la ley puede decir muchas cosas. Entonces también tiene la pregunta que me gustaría añadir ahí es cómo realmente nos aseguramos de eso. Porque se habla del Data Protection Officer, ¿no es cierto? Se habla de conceptos como eso que en teoría buscan asegurar el cumplimiento y las propias empresas dicen. Pero yo podría, por ejemplo, en mi emprendimiento poner que tus datos puedo venderlo a otra empresa, digamos, de otra industria o de la misma industria, no sé, ese tipo de cosas. Que en Chile ni siquiera tienes que hacerlo al final. En Chile la venta de bases de datos se hace como la venta de un intangible al final. Y no está regulado en este sentido. De hecho, ni siquiera hay una obligación legal de registrar las bases de datos en una organización, como por ejemplo podría ser el Consejo para la Transparencia, que hacer una Agencia Nacional de Protección de Datos. No está en la obligación de, ok, yo como empresa que proceso miles y miles de datos, registro esta base de datos para efectos de que el Consejo sepa esta es la cantidad de datos que yo proceso y esta es mi activo. En Chile, con Diego lo mencionó, hemos trabajado en empresas en que se han vendido, bueno, completas, la empresa, pero a mí me ha tocado también trabajar en la venta de bases de datos de empresas en que se transan como un intangible, y la verdad no hay ninguna regulación al respecto, no hay ninguna limitación, y la verdad no tienes que decir de que tú te reservas el derecho de vender esas bases de datos. Sí tienes que decirlo tanto en la ley nueva, importante la ley nueva, de con quién tú vas a compartir esos datos. O sea, si con la nueva ley tú vas a tener que decir, ok, yo como Cooks voy a procesar los datos y también los voy a compartir con SMS Allende o con Sonda, quien se encarga de almacenar estos datos a mi nombre,
o con esta empresa proveedora de plataformas tecnológicas que se encarga de crear la aplicación de Books a través de la cual ustedes solicitan los servicios. Eso va a cambiar radicalmente y va a ser mucho más transparente. Al final lo que hace la nueva ley va a ser transparentar el proceso. Les va a decir, van a estar obligadas las empresas a decirle, miren, yo proceso estos datos con estos fines, los comparto con estas personas, ustedes tienen estos derechos, ustedes pueden ejercer estos derechos de esta forma. O sea, eso es lo positivo de la nueva ley, para que le tomen el peso, y ojalá toda la gente empezara a empujar porque se apruebe esta nueva ley. Es porque es importante transparentar el proceso, y hoy en Chile, como les mostraba en el ejemplo de la presentación, es muy básico, comparado con las bases de SARA, por ejemplo, del comercio electrónico europeo. Métanse a ver en cualquier comercio electrónico en Chile, es Falabella, ITES, Ripley, donde quieran, y vean las políticas de privacidad, y después métanse a una página europea y vean las políticas de privacidad, y vean efectivamente cuál es la diferencia. Y eso es clave, aumentar en la cultura la cultura social de saber que sus datos no son mucho más importantes que lo que ellos creen, porque no solamente pueden influenciarlos desde el punto de vista del comportamiento, sino que de compra, sino que también puede tener un impacto en la valorización que hace la sociedad y distintas empresas que tienen de ellos. Por ejemplo, con los datos sensibles, como decíamos, en casos de los datos ligados a la salud, que pueden, por ejemplo, subirte el riesgo y por lo tanto subirte la prima a un seguro. Muy importante eso. Sí, claro. Muchísimas gracias. Oiga, bueno, última pregunta, y la idea es que cada uno lo responda en su visión personal. ¿Qué consejos le darían a la audiencia, a quienes nos escuchan, en general a todo el mundo, de qué consideraciones deberían tener para proteger sus datos? ¿Qué cosas, qué consejos realmente podríamos sacar en limpio para decir, bueno, ok, hoy día no tenemos una regulación en Chile que se ajuste a lo que está ocurriendo, por lo tanto, uno como usuario, ¿en qué me fijo? ¿Qué hago? ¿Cómo me protejo? ¿Cierro todas las redes sociales? ¿No me meto más a Google? ¿Boto el computador, el teléfono? ¿Qué es lo que ustedes aconsejarían? Estoy a una pregunta abierta a cada uno, y con eso vamos cerrando porque ya estamos bien pasaditos, pero bueno, la conversación realmente da parte. Ya. Hoy parto yo. Mira, yo creo que es muy básico, en términos prácticos, ahí seguir usando redes sociales, mismo digo, lo dijo en su momento, tiene sus beneficios, retomar contacto, eventualmente abrir redes sociales en términos de contacto con gente, finalmente tiene ese sentido. En términos prácticos está la típica recomendación, tratar de evitar publicar cosas muy personales que eventualmente te pueden utilizar para reconocer cosas tan serias como eventualmente temas patológicos, temas de salud, etc. Lo estoy inventando, o quiénes son tus hijos, a qué colegios van, cosas que en realidad tienen que ver un poco con la seguridad básica. Eso a nivel de todo aquella plataforma en la cual tú te identificas. Tú tienes una cuenta abierta donde eventualmente estás interactuando. Pero en paralelo, si, por ejemplo, si nos queremos ir directamente al caso de Google, si tú estás utilizando Google para buscar, o estás utilizando Chrome como navegador, o el mismo, o el Internet Explorer, cualquiera de esos, eventualmente hay algo de esa plataforma, del fabricante o finalmente que ofrece el servicio de esa plataforma, que te está arrastrando, y eventualmente se puede influir también en las búsquedas, en conectar con el resto de las cosas. Como única recomendación, si quieren abstraerse de la parte de un browser, utilicen DuckDuckGo, así como Pato ¿ah? Que es un browser que es absolutamente anónimo, a pesar de que tú puedes anonimizar un poco más Chrome y cosas de ese estilo, pero DuckDuckGo no solamente un browser, además tiene un buscador que es absolutamente, entre comillas, agnóstico. Entonces, eso es una alternativa si alguien de verdad quiere mantener algo de su privacidad. Buenísimo. Bueno, Rodrigo dio la medida práctica. Bueno, desde el punto de vista legal, la parte FOME, es si son emprendedores, y también aplica también a las personas comunes y corrientes que están escuchando el webinar, lo clave parte por entender de qué estamos hablando. Entonces yo le recomendaría a todos, mira, ¿saben qué? Léanse la ley. Las leyes no son complicadas. Léanse la ley y vean cómo se regula la protección de datos en Chile. Y si ya terminan la ley actual, léanse el proyecto de ley y vean cómo cambia. La idea es que vean que el contraste es significativo y que la verdad los cambios que se vienen son sustanciales, y que si ustedes tienen un emprendimiento que es un emprendimiento que ustedes lo ven con potencial de crecimiento y que va a procesar grandes volúmenes de datos, esto puede ser una contingencia a futuro.
Y la verdad es mejor que se preparen hoy y que tomen medidas de seguridad y tomen un diseño propio de la aplicación o de su servicio pendiente a proteger los datos, más que después anden apagando incendios o anden arreglando o poniendo parches en aquellas zonas que encontraron débiles en su desarrollo tecnológico. Como decía, si quieren una aplicación, el front-end que sea limitado a los datos exclusivamente necesarios, el back-end se encargue de almacenar los datos más importantes, y separen muy bien ese tipo de cosas. Y en ese sentido, para entender qué tienen que separar, léanse la ley, no es larga, es súper corta, de hecho la ley de protección de datos es tan mala que es corta también, la ley actual, y la nueva ley, que es más larga, pueden leerla y entender, y está mejor estructurada, como también regula principios, como regula derechos, y como regula una serie de cosas. Así que ese principio, para saber de qué estamos hablando, hay que informarse, para informarse, léanse, ojalá la ley. Oye, bueno, no sé, no me dejaron mucho espacio para recomendar algo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que señaló Rodrigo, la parte técnica, están súper buenos los consejos, también desde el punto de vista legal, bien abordado por Rodolfo. Ahora, pero volviendo a la pregunta y quizás abordándola de una manera más personal o humana, si se quiere, yo creo que es bueno tener esta como discusión y que cada uno en su foro interno vea en realidad qué tan expuesto quiere verse. Yo creo que este webinar, el documental, las conversaciones que puedes salir después el día de mañana con amigos o en una comida familiar, es bueno porque van creando cada vez más conciencia de la importancia de la información de uno, y en base a lo que uno le acomode más, ir tomando medidas. Es así que ese sería mi grano de arena. Bueno, muchas gracias a los tres. Sí, de todas maneras, ese es un consejo muy bueno. Este tema hay que socializarlo, hay que compartirlo, hay que conversarlo. Así que le agradezco profundamente a Rodrigo, a Rodolfo, a Diego, también a nuestros partners, Proyectum, Chocale, Universidad del Desarrollo. De verdad ha sido una instancia muy constructiva. Es importante que sigamos construyendo. En mi opinión personal, creo que es muy importante que llevemos las conversaciones, que las socialicemos, que compartamos las distintas experiencias que hemos tenido en distintas redes, porque finalmente somos nosotros mismos quienes como sociedad, como humanos, como familiares, como amigos, podemos también compartir una información valiosa desde nuestras experiencias, desde nuestras profesiones, y desde nuestras propias, digamos, visiones del asunto. Así que muchas gracias nuevamente. Estaremos informando el siguiente webinar. Hay hartos temas ahí que podríamos tocar, así que también quienes quieran enviarnos sus sugerencias, más que bienvenidos. Estaremos en contacto y muchas gracias por su gran asistencia y participación activa. Muchas gracias, que estén muy bien. Buen día. Gracias, Buen Pablo, día, por la invitación, Cecilia, Rodrigo, un gusto compartir. Cuídense. Chao. Chao, chao. chao. Catalina.